Bueno, decíamos del tema de las pruebas. Entonces, hay que tomarlo todo con pinzas, ¿no? Hay que tomarlo todo con pinzas. Eh, por lo que yo dije anteriormente, ¿no? Cuestiones que hay que adaptarse a lo que son los autos, lo que es la prestación del auto, lo que es la aerodinámica activa, lo que es la gestión de la potencia. Así que, si bien obviamente no es que los equipos llegan crudos, ¿no? Porque también la realidad es que hacen test virtuales, ¿no? Por supuesto. Pero el hecho de estar en pista es para, justamente para tener en cuenta y tener como una leve referencia. Repito, lo que pasó en este ensayo, en estos 5 días de prueba, no significa que sea la verdad de la categoría. Primero y principal, no significa que sea la verdad de la categoría. En el caso de Alpine, bueno, evidentemente tenemos una mejora, porque si ya el auto, el del año pasado, era pedorro, con un motor pedorro, ahora si tenés un motor mejor, la lógica indica que te vaya un poquito mejor, ¿no? Después hay que ver cómo se hermana eso, ¿no? Y cómo justamente esa combinación entre lo que es el chasis y el motor se llevan bien o no, ¿no? Pero eso vamos a tener que esperar que incluso a Bahrein y no sé si a Australia. Este es el acumulado de los 5 días de actividad de la Fórmula 1 en Barcelona. Lo tenemos a Lewis Hamilton justamente como el piloto más veloz, en definitiva, de esta sesión de shakedown, con minuto 16:3:48. Repito, son todos tiempos extraoficiales, no hubo, obviamente hubo un cronometraje, pero no se han divulgado oficialmente, ni siquiera en la página de la Fórmula 1, pero bueno, hay maneras, ¿no? Hay contactos que uno tiene y que le permite justamente saber cómo se han registrado los tiempos, por supuesto. Segundo, George Russell, ¿no? Un gran trabajo de Mercedes, esto sí hay que destacarlo, ¿no? Más de 500, creo que 500 vueltas fueron exactamente las que completaron tanto Russell como Antonelli, con un auto que no ha tenido grandes inconvenientes. Obviamente si los tuvo, no lo sabemos, pero lo que sí queda certificado el tema del registro, ¿no? En minuto 16:4:45, solamente una décima por detrás de Hamilton. Tercero el campeón Lando Norris, con el McLaren, equipo McLaren que también tardó justamente, no estuvo presente en el inicio de la sesión, sí, sobre el final de esta semana. También un gran trabajo, minuto 16:594. Charles Leclerc con la Ferrari, minuto 16:6:53, y son los únicos 4 pilotos que han generado en el minuto 16. Después quinto, Kimi Antonelli. En el sexto lugar, Oscar Piastri. Séptimo, Max Verstappen con el Red Bull Racing. Les recuerdo que Red Bull, a partir de este año, tiene como socio a Ford. Han desarrollado juntos una unidad de potencia. Así que un buen síntoma, al menos lo que decía Max Verstappen, era que estaba conforme con el rendimiento del motor. Octavo, Pierre Gasly, en definitiva, el mejor piloto del equipo Alpine, minuto 17:7, quedó a un segundo y pico no, a menos de un segundo justamente de Lewis Hamilton. Isaac Hadjar, que se pegó un palazo el día martes con el Red Bull, y décimo Esteban Ocon, quedó con el Haas. Seguimos obviamente con los tiempos. Vamos a ver cómo quedó justamente Franco Colapinto, que lo tenemos en el 14º lugar. Giró el lunes y el miércoles Franco. Pero siguiendo con lo que han sido los ensayos, un décimo Oliver Bergman, 12º Arvid Lindblad, 13º Liam Lawson, 14º Franco Colapinto, 15º Nico Hülkenberg con el Audi, 16º Fernando Alonso con el Aston Martin. Bueno, el Aston Martin que tuvo una particularidad, fue presentado todo de negro, todo pintado de negro, con fibra de carbono, por supuesto, y casualmente las fotos que publicó, al menos las primeras, ¿no? Después lo han dejado de hacer, pero al menos las primeras fotos eran en blanco y negro, las que suministraba Aston Martin. Obviamente eso hizo que muchas cosas del auto no se notaran, ¿no? Muchos adelantos, ¿no? Porque este es el primer auto que hace Adrian Newey para Aston Martin, no se vieran al detalle, ¿no? Y estamos hablando de Adrian Newey, con todo lo que eso significa, ¿no? 17º Bottas, 18º Gabriel Bortoleto, 19º Sergio Pérez y 20º Lance Stroll, ¿no? Estos fueron los tiempos justamente de
de este shakedown, tiempos extraoficiales, ¿no? Con Lewis Hamilton como el piloto referente de estos 5 días de pruebas de la Fórmula 1. Bueno, vamos con lo que dijo el amigo Nielsen. Esta es una extensa nota. Esperen que vamos a poner un poquitito de... Ahí está. Un poquitito de Alpine para tener un poco de contexto. Esta es una entrevista que publicó en el día de hoy, en realidad difundió el equipo Alpine poco después del final del día número 5 de las pruebas. Esta entrevista a Steve Nielsen, el managing director de Alpine, le preguntan: hoy fue el último día de shakedown de Barcelona para el equipo. ¿Cómo resumirías cómo fue la semana? Y lo que dice Nielsen: este fue el primero de los 3 que tendremos, de los 3 test que tendremos este año, así que el calendario es realmente muy exigente para nosotros. Probamos el auto en Silverstone antes de venir y acá probablemente nos fuimos con más preguntas que respuestas, pero al llegar a Barcelona pudimos trabajar sobre eso y encontrar soluciones, especialmente en lo que respecta a la recuperación de energía, que será una curva de aprendizaje muy pronunciada para nosotros y en realidad para todos los equipos. Continúa Nielsen: el feedback y el aporte de los pilotos son fundamentales para eso y para entender estos nuevos autos que tienen velocidades en recta mucho más altas de las que vimos antes, además de menos carga aerodinámica en las curvas, así que hay muchísimo por aprender para todos los equipos del paddock. Por suerte, el clima acompañó durante la mayor parte de la semana y en los días que elegimos rodar tuvimos prácticamente condiciones secas. Cubrimos muchos kilómetros y logramos recopilar datos útiles. Nos vamos de Barcelona habiendo cumplido varios objetivos y con la idea de seguir en esa línea cuando vayamos a Bahrein dentro de unas semanas. La pregunta es la siguiente: la temporada 2026 trae uno de los mayores cambios reglamentarios de la historia reciente. ¿Cómo se adaptó el equipo a eso? Y lo que responde Nielsen es lo siguiente: bueno, hay un nuevo reglamento y además un nuevo proveedor de unidades de potencia para nosotros, así que hay muchísimo por aprender. Estoy seguro de que la mayoría de los equipos está pasando por lo mismo, conociendo los detalles y particularidades de los nuevos componentes, especialmente en lo que tiene que ver con el despliegue y la recuperación de energía. Hemos pasado semanas y meses trabajando en esta generación de autos y colaborando estrechamente con Mercedes en todo lo relacionado con la unidad de potencia. Así que nada nos tomó completamente por sorpresa, pero no hay nada como hacerlo en condiciones reales, conocer a los nuevos integrantes del equipo e integrarlos al trabajo diario. Esta semana estuvo enfocada principalmente en repasar sistemas y procedimientos y en familiarizarnos con el auto, tanto el equipo como los pilotos. Bueno, vieron la importancia que tiene el shakedown, ¿no? En este caso. La pregunta es la siguiente: el invierno fue muy corto y esta semana presentó un salto a lo desconocido. Y esta semana representó un salto a lo desconocido para todos. ¿Salió todo según lo previsto? El primer día, el lunes, no pudimos girar tantas vueltas ni sumar el kilometraje que queríamos, algo totalmente esperable con un auto completamente nuevo. Pero a lo largo de la semana fuimos incrementando el ritmo de trabajo y en el último día cubrimos 764 kilómetros, los que nos dejan muchísimo material para analizar de cara a Bahrein. En términos generales, estamos bastante alineados con los objetivos que teníamos en cuanto a la cantidad de vueltas y estuvimos trabajando en procedimientos y en cambios básicos de puesta a punto para ver cómo responde el auto. En términos generales, ¿cómo evaluás esta semana en Barcelona y si puedes sacar alguna conclusión sobre el rendimiento o los tiempos? Y lo que dice Nielsen es lo siguiente: todo el mundo está mirando los datos y los tiempos por vuelta, tratando de adivinar qué cargas de combustible o modos de motor están usando los demás. Pero al final del día, solo conoces realmente los tuyos y del resto solo se puede especular. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Dudo mucho que algún equipo haya mostrado realmente sus cartas o haya hecho un trabajo competitivo de verdad. Probablemente tengamos una idea más clara de cómo está el panorama cuando veamos y analicemos las tandas largas en Bahrein y entendamos mejor dónde estamos parados. Sabemos que el equipo ha puesto muchísimo esfuerzo, pero no nos estamos dejando llevar por el entusiasmo y mantenemos expectativas realistas. Nuestro objetivo para la próxima temporada es ser más competitivos y lograr una recuperación sostenida del rendimiento, no solo al inicio del año, sino durante toda la temporada. Esto era lo que decía Steve Nielsen, el managing director del equipo Alpine. Vamos ahora a escuchar justamente el testimonio de Franco Colapinto. Esta es una nota que hizo Sky Sport, le hizo creo que en el día de ayer, si mal no recuerdo,
Así que ahí vamos con lo que decía Franco Colapinto, que me parece relevante teniendo en cuenta, ¿no? Esto que decíamos al inicio, ¿no? Es primera vez que Franco comienza, digamos, desde el inicio, ¿no? De hecho, desde 2001, que un piloto argentino no iniciaba la temporada, con Gastón Mazacane fue el último, ya Franco como piloto titular, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y bueno, todo lo demás que yo ya hablé. Eh, y me parece relevante, ¿no? Que esta opinión respecto justamente a cómo anda este auto que es tan particular, ¿no? Un auto totalmente diferente a lo que venía acostumbrado, no solamente él, sino también al resto de los pilotos, y que bueno, que va justamente, son tantas cositas que hay que tener en cuenta con respecto a cómo va el auto o cómo se maneja, ¿no? Que justamente el corredor, el conductor va a tener mayor influencia, ¿no? Por el tema de la aerodinámica activa, la gestión de energía, y bueno, todo lo que ya sabemos. Así que bueno, vamos con el... A ver. eh, eh, Acá, Magistris usó desde su cuenta un video de Jorge Peró, el español reclamó los derechos de video. Y Magistri contestó desde su cuenta personal, de muy mala manera. Bueno, no me extraña. Bueno, vamos con el testimonio de Colapinto. Yeah, we've been doing a lot. Of course, you know, new cars, new generation. It's a complete new era of cars, and the regulations are so different that there is a lot to get used to. Not only for us drivers, but for the engineers, for the mechanics. It's a complete different idea and concept of cars. So it's very new for everyone, and I think this test is just very valuable for everyone to understand how everything works, how we need to start to understand the driving style, the technique, for the mechanics to understand how to run the car, where are the more sensible bits of the systems, of the chassis, of the setup, and you know, it's been very useful at the moment. Everyone is having their own plan, but yeah, we are just, you know, doing all the system checks and trying to understand how the car runs on track. You know, we need to be reliable and try to get the most laps possible, but also the most representative one. So at the moment, it's going well. Of course, everything more or less as expected. There is always some bits here or there that are happening. You know, that you maybe don't expect, but you know, at the moment we are working well. We fixed everything, and it's going as we wanted. So yeah, all very good for us at the minute. Muy bien, eso era lo que decía Franco Colapinto justamente respecto a estas pruebas, el auto nuevo y demás, ¿no? Sé que eh, yo lo noté mucho más contento, mucho más feliz, al menos lo que se vio frente a la cámara, ¿no? Lo que era el año pasado, donde cada vez que le preguntaban del auto era una pálida.